Quisiera compartirles esta noche una palabra que se encuentra allí en el libro de Mateo, capítulo 9, 35. A lo largo de toda esta semana hemos sido desafiados, han estado orando los 40 días de oración y de ayuno. Esta semana ha sido una semana que Dios nos ha instado a poder plantar nuevas iglesias, a poder evangelizar, a poder cumplir la gran comisión que el Señor nos ha mandado a cumplir. Dice, id y predicad el evangelio a toda criatura, id y hacer discípulos. Y esa es la tarea, esa es la misión que la iglesia tiene como cuerpo de Cristo, el poder predicar el evangelio de Jesús. Y yo quiero que leamos ahí en el libro de Mateo. Pueden irse si quieren ya, chicos. ¿Sí? Mateo capítulo 9, verso 35. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, más los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. En estos versículos encontramos una síntesis de lo que es el ministerio de nuestro Señor Jesús. Después de la enseñanza tan conocida del Sermón del Monte o Sermón de la Montaña, tan famosa y tan conocida por tantos y por todos, el Señor comienza a trabajar con la gente. Yo mientras que preparaba el sermón hoy, decía, estamos justo en medio de una campaña política en nuestra nación donde vemos a los políticos que recorren las ciudades, los pueblos, las provincias, donde movilizan a la gente para poder transmitir sus ideas, ¿no? Y qué bueno, porque el Señor Jesús en esta ocasión, después de dar ese sermón tan fantástico que fue el sermón del monte o el sermón de la montaña, donde Él planta los principios básicos del Evangelio, ¿no? Por eso es tan interesante. Si usted me dice, ¿por dónde tengo que empezar a leer la Biblia? Lea los Evangelios, lea los 4 Evangelios. Ahí va a encontrar la vida del Señor Jesús. Y en definitiva, usted y yo somos discípulos de Jesucristo y tenemos que aprender a seguir sus enseñanzas, las enseñanzas y la manera en la que el Señor pudo desarrollar su ministerio. Y el mismo Señor dijo, aprended de mí. Entonces, para poder aprender a ser un buen discípulo del Señor, tenemos que leer lo que el Señor hizo. Y ahí en los Evangelios encontramos todas sus enseñanzas. Y a partir del capítulo 5, donde nos habla acerca del Sermón del Monte, cada una de las cosas que el Señor nos enseña son tan actuales aún para este tiempo tan distinto que nos tocan vivir, que a veces creemos, algunas personas dicen, no, la Biblia ya es algo antiguo, eso no se puede mantener en el tiempo. Mira, quiero decirte que el Señor nos formó, nos hizo desde el principio de los tiempos. Él hizo al ser humano. Él le dio condiciones de vida y también nos dio la manera de que podamos alcanzar la felicidad, la paz, el gozo. Uno de los grandes problemas de la sociedad es el pecado. Como siempre digo, no es ni el SIDA, ni ninguna de las pestilencias, ni las pestes, ni las plagas que hoy vemos en el mundo, sino el principal problema del hombre sigue siendo el pecado.
Y el pecado siempre ha generado en el ser humano consecuencias terribles. Por eso vivimos en una sociedad como la que hoy tenemos, donde cada día vemos cosas que usted no puede entender desde lo lógico, desde lo humano, cosas terribles. ¿Por qué? Porque desde el momento que el hombre se aparta de Dios y da la espalda a Dios, comienza a pecar y pagar las consecuencias de su pecado. Ahora, qué glorioso, porque de la misma manera que el hombre se va degradando a través del pecado, la Biblia nos da la salvación. La Biblia nos da la esperanza. Y la esperanza es Jesús. Cuando Jesús se entregó a sí mismo y derramó su sangre en aquella cruz del Calvario, dice el texto de Juan 3:16, porque de tal manera, ¿se acuerda cómo es el texto? A ver si me ayuda. Hasta ahí nomás. Vamos de nuevo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Mire qué promesa. Dice Dios, amando a quién, el creador del cielo y de la tierra y de todo lo que hoy nuestros ojos ven. Él nos deja esta premisa: todo aquel, Él murió por todo el mundo. No hay diferencia de color, de tamaño, geográfico. Cristo murió en la cruz y derramó su sangre preciosa para que todo aquel, la única condición es poder creer. Y el que cree en el Señor Jesucristo y entrega su vida a Él, Dios comienza a elaborar su plan de salvación dentro de usted. Por eso que cuando Cristo entra en la vida del ser humano y le damos esa oportunidad de que Él sea el centro de nuestras vidas y empezamos a mirar las Sagradas Escrituras, nuestra vida será distinta. Dios plantará en nosotros semillas de bendición, porque detrás de cada promesa que la Biblia nos ha dejado allí, cuando uno puede tomarlas para sí y puede cumplirla y puede creer, Dios puede hacer cosas grandes. Y digo, en estos versículos cortos encontramos de una forma muy sintética y reducida cuál era el plan de salvación y cuál era la misión de Jesús. Dice la palabra: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos. Recordemos que ahí más o menos en esa región de Galilea se dice ya que más o menos hay unas 200 ciudades y pueblos pequeños o tipo villas o aldeas donde el Señor Jesús dice que las recorría. ¿Y qué era lo que el Señor hacía al principio de su ministerio? Todavía Él no había tomado para sí discípulos, ni tampoco estaban los apóstoles. Entonces podemos decir que Él estaba desarrollando su campaña evangelística de que el mundo conociera que el Mesías había venido al mundo. Y encontramos que mientras que Él recorría las aldeas, encontramos tres cosas importantes que el Señor hacía. Mire, lee lo que dice ahí el versículo 35. Lo primero era enseñar. Lo segundo, dice, enseñando el evangelio del reino. Segundo, predicaba el evangelio. Y tercero, sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¡Qué fantástico! Tres cosas que el Señor hacía mientras que Él transitaba por los distintos lugares de Galilea antes de pasar del otro lado del Jordán. Así que esta es la enseñanza que el Señor nos deja y el gran desafío
que Dios nos da como iglesia en este tiempo. La iglesia de Jesucristo tiene que ser desafiada en estas tres cosas que el Señor Jesús, nuestro Maestro, nos ha enseñado. Primero, enseñar la palabra. Por eso, uno de los oficios dentro del ministerio de la iglesia están los maestros. Sean maestros de escuela bíblica, maestros de adolescentes, maestros en los jóvenes, maestros, enseñar. Porque es a través del conocimiento, de la docencia, de aprender, de desmenuzar, de entender el mensaje de la cruz, es que usted va a poder comprender lo que tiene que hacer. Vio que muchas veces cuando íbamos a la escuela, la mayoría de los que estamos acá hemos ido a la escuela, por lo menos al primario, secundario y terciario, ¿no? Llegaba el día del examen o de la prueba, donde la maestra decía, bueno, saquen la famosa, ¿no? Saquen una hoja. Era terrible ese día. Y por ahí te agarraban de sorpresa y entrabas a... Pero cuando vos ya sabías que tenías un examen, te preparabas para el examen. Y había dos maneras. Estaba el que estudiaba para entender y comprender el texto y poder luego desarrollarlo de la manera correcta porque entendió lo que decía su profesor o su maestro. Y estaba el otro que estudiaba de memoria para poder rendir el examen. Yo era uno de esos de que a veces estudiaba de memoria para poder rendir el examen. Y resulta que tenía que dar un examen final, física, materia terrible para mí. Entonces en la mesa de examen, el oral lo di fantástico, porque había estudiado de memoria. Pero después teníamos que dar el práctico, el escrito, ¿no? Y me había trabado. No daba ni para atrás ni para adelante. Tenía todo un montón de preguntas que dar. Y uno de los profesores de la mesa se sienta a mi lado y como, ¿qué te pasa?, me decía, ¿no? Y estoy trabado, profesor, no me sale nada. Bueno, escribí, me dijo. Y él entró a dictarme. Y en mi mente yo decía, un 10 seguro, por lo menos un 8, esta vez lo rindo. Y escribía. Y me seguía dictando y yo escribía. Bien, terminé el examen, salí, tuve que esperar la nota. García, sí, 4. ¿Cómo 4? Pero si di todo el examen, profesor. Y me llamaron. Mirá lo que escribiste, che, dice. Me había dictado cualquier cosa. Yo escribía. Un 4. Me la tuve que llevar previa. Por eso, sepa que su pastor no es un genio. Y que en algún momento me copié también. Hoy es un día de confesiones. Hay que liberarse, hay que ser sincero. Los famosos machetes debajo del delantal. Bueno, chicos, ustedes no tienen que hacer eso. Ahora, a lo que voy es a la importancia de la enseñanza del Evangelio. Si usted tiene dos maneras, está bueno el poder memorizar el texto. ¡Qué bárbaro!, ¿no? Cuando conocemos la palabra y podemos recordar la palabra, es fantástico. Y es un ejercicio que tenemos que hacer a diario. El poder estudiar la palabra es otra cosa. Una cosa es estudiarla o leerla para poder memorizarla, porque ahí usted va a tener las herramientas para el día que usted tenga que enfrentar la tentación, cuando usted tenga que enfrentar el desánimo, cuando usted esté pasando por una difícil prueba de salud o de enfermedad, o esté pasando una situación, usted tiene la promesa aferrada en su mente y el Espíritu Santo le hará recordar esa promesa y usted se podrá aferrar a esa palabra porque es palabra de Dios. Entonces,
Si usted me dice, tengo que aprender la Biblia de memoria, no, va a ser imposible salvo que sea un genio. Pero es importante poder aprender textos bíblicos o promesas bíblicas que puedan guardarlas y ser guardadas en nuestro corazón. Pero una de las cosas que el Señor Jesús hacía en su tarea pastoral era poder enseñar, porque dice que enseñaba y predicaba. Entonces, la tarea de enseñar es la tarea de poder inculcar, el poder decirle a las personas cómo es que tenemos que vivir la vida en Cristo. Si usted no entiende el texto, si usted no entiende la palabra, si no entiende lo que la Biblia le dice, usted no va a poder cambiar. Porque es a través del conocimiento entendido que usted va a poder aplicarlo a su vida. Y cuando uno entiende el mensaje de la cruz, ahí comienza nuestra vida a poder tener resultados eficientes. Por eso tenemos cristianos que están 30 años en el Evangelio, vienen a la iglesia, son fieles al Señor, pero nunca entendieron el texto. Se conformaron con el culto, con la prédica de la palabra, la administración, quizás la parte emocional también de un culto, pero nunca profundizaron en aquello tan importante como dice la palabra, escudriñar las Escrituras. Y escudriñar es poder encontrar en el texto de la palabra lo que el Señor Jesús me quiere enseñar para ese día. Usted va a encontrar, mire, el mejor comentario bíblico es la misma Biblia. Usted puede tener distintos comentarios, distintos libros que van a ayudar a poder comprender, pero el mejor comentario bíblico es la misma Biblia, porque la Biblia en sí misma no se contradice. Y usted va a encontrar hacia los márgenes de su Biblia distintas referencias a la cual puede acudir Antiguo y Nuevo Testamento y va a darse cuenta que Dios siempre dijo lo mismo. Cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. La palabra de Dios tiene poder para cambiar a los individuos. La palabra de Dios tiene poder para cambiar tu vida, sea tu vida la condición en la cual te encuentres. No importa tu pasado, no importa tu presente, no importa tu realidad, no importa cuántas crisis y cuántos traumas has pasado en la vida, pero cuando te encontrás con el Señor Jesús y te encontrás con la palabra y escudriñás la palabra de Dios, tu vida tiene que cambiar. Así que una de las cosas que el Señor hacía era enseñaba. En esa oportunidad todavía Él podía entrar a las sinagogas. En los lugares donde se enseñaba la palabra, los rabinos estaban allí para poder enseñar, leer las Sagradas Escrituras. Después, ya más adelante en el ministerio de Jesús, se le complicó un poco, porque se encontraba que en una nación religiosa donde había sacerdotes, donde había maestros de la ley, justamente lo que no cumplían era esa tarea pastoral. O sea que había una simbiosis entre la religión y la política, pero vamos a ver más adelante lo que el mismo Señor Jesús nos dice acerca del pueblo, que andaban como ovejas que estaban sin pastor. Por eso una de las cosas que el Señor comenzó a hacer es hacer docencia. Y la iglesia de Jesucristo, aquellos que Dios nos ha llamado al liderazgo, sea pastor, sea maestro de escuela bíblica, sea quien esté oficiando en cualquiera de las áreas y ministerio de la iglesia, aún en tu propia célula donde estás concurriendo en la semana, es poder hacer docencia, enseñar la palabra. La palabra dice, no volverá vacía, siempre traerá un resultado
positivo, cuando entendemos el mensaje de la cruz, cuando escudriñamos, cuando sabemos que esa palabra tiene poder para cambiarme, nuestra vida comienza a dar pasos hacia la libertad y hacia la victoria. La Biblia dice, conocerán la verdad, y la verdad nos hará libres. ¿Qué es lo que nos hace libres? La verdad. ¿Cómo encontramos la verdad? Leyendo las Sagradas Escrituras, escudriñando cada mañana. Lea, genere el buen hábito de leer todos los días su Biblia. Ore para que Dios le muestre a través de ella las enseñanzas. Encomiende su vida al Señor Jesús. Permita que Dios comience a trabajar dentro de usted a través de los nuevos valores que Cristo va a estar introduciendo a través de sus enseñanzas. Lo segundo que el Señor hacía era predicar el Evangelio del Reino. Esta es la segunda tarea de la iglesia, lo que hoy estamos haciendo, predicando la palabra. Luego estaremos ministrando y orando por la gente, pero la predicación es otra cosa distinta, es algo más motivacional, algo que puede llegar a las personas, es poder ministrar liberación, poder ministrar sanidad, es otra cosa. Es una ida. Yo estoy preguntando a veces, pero estoy predicándoles. Y tenemos que predicar el Evangelio. Romanos dice, ¿cómo conocerán si no hay quien les predique? Y la tarea no es solamente predicar dentro de una reunión como esta, sino que cada día de nuestra vida, si Dios ha cambiado tu vida, comenzará a haber luz en usted, en vos. Va a haber luz y esa luz tenemos que transmitirla al mundo. ¿Cuánta gente hoy necesita de Jesús? ¿Cuánta gente hoy está perdida, confundida? Uno de los grandes problemas de la sociedad actual es un problema de mente. En la mente del ser humano está conflictuada. Los que más ganan son hoy los psiquiatras y los psicólogos. Hablamos el otro día con algunos muchachos, la generación de los 40 para abajo es una generación que la tiene muy complicada, porque ya arrancaron con el tema de lo que es la tecnología y todo lo que es las redes sociales y todo eso. Entonces la mente está tan llena de información permanente, cruzada, que no podemos o no tenemos la capacidad de poder discernirla. Entonces entramos en un mundo de confusión, porque continuamente tenemos enseñanzas, cosas que se filtran en nuestra mente, en nuestra memoria, y empezamos a confundirnos. Y por momentos estamos enloquecidos. Compartí ayer con algunos chicos y me dice, yo estoy haciendo ayuno de Facebook. Me alegró. Borré Instagram de mi celular. Son buenas herramientas, está bien, pero en verdad todo esto de la tecnología y las redes nos ha generado tanta problemática que a veces ni siquiera tenemos un tiempo para hablar con el Señor. Por eso muchas veces motivo a la gente, vuelva al libro, vuelva a leer y abrir su Biblia. Yo también tengo mi Biblia en mi teléfono, pero ¿sabe cuál es el problema? Que usted abre la app de la Biblia en el teléfono, está teniendo su devocional y por ahí salta una notificación y ya su atención se disparó a otra cosa. ¿Pasa eso o no pasa eso? ¿Verdad que sí? Y usted, en vez de estar concentrado en el texto que estaba leyendo y que luego va a orar al Señor, terminó
terminó metiéndose en el Facebook, después en Instagram, y ya entró en el chusmerío a ver quién es. Así que empezó con Jesús y terminó con cualquier cosa. Por eso, en su devocional, por lo menos, si es posible, trate de volver al libro. Trate de volver al libro. De concentrarse en la palabra. Busque allí tener ese tiempo con Jesús. Permita que Dios hable a su corazón. Y a medida que usted vaya creciendo, comience a dar lo que ha recibido, como dice la Biblia, lo que de gracia recibimos, entréguelo, délo, compártalo con sus amigos, con sus compañeros. La gente está hambrienta y sedienta, está confundida, está vacía interiormente. Necesitan a alguien que le dé esperanza. No hay políticos, no hay nada que pueda llenar nuestro corazón, mis queridos. Solamente Jesús. Jesús es el único que entregó su vida por vos y por mí. Y allí derramó hasta su última gota de sangre para que tus pecados y mis pecados fueran perdonados. Y podamos comenzar en una novedad de vida a entender que el camino del hombre es distinto. Que podemos aún en este siglo que vivimos, vivir con valores distintos. Y que el hombre puede alcanzar sus metas en Cristo, sus sueños en Cristo, puede ser prosperado en Cristo, porque Dios es un Dios de verdad, Dios es un Dios de esperanza, Dios es un Dios que nos motiva a poder recibir lo que Él ha ansiado para cada uno de nosotros. Claro que tendremos que enfrentar tentaciones. Claro que se presentarán a nuestra mente nuevas ideas, pero nunca te apartes del consejo de la palabra del Señor. La Biblia tiene que ser el GPS del cristiano, aquella que nos permita no apartarnos del camino. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, dijo el Señor. Nadie va al Padre si no es a través de Jesús. No hay otra manera de poder accesar o acceder al trono de Dios si no es a través de Jesucristo. A través de la cruz de Cristo, Jesús marcó esa apertura. A través de la cruz es el puente que Jesús marcó para poder tener una relación con Dios Padre. No una relación mística, no una relación tan solo religiosa, sino una relación permanente, sincera, continua, de adoración, de charla con Jesús, de ida y vuelta con el Padre. ¡Qué tremendo privilegio! Que tenemos aquellos que un día le aceptamos, de aquellos que un día entendimos a través de la palabra que nuestro Redentor vive, que es real, que cuando le pedimos a Dios, Dios nos escucha, que Él es real, es tan tangible, es tan real, que hasta lo puedo tocar, dice una canción, ¿no? Qué lindo que es poder enamorarse de Jesús. No permita que ninguna filosofía, ni ninguna ideología, ni ninguna cosa atraviese tu cabeza ni tu corazón. Lo más glorioso que podemos tener los seres humanos es poder encontrarnos con la cruz de Cristo. Y lo tercero que el Señor hacía, o sea, que enseñaba. Segundo, predicaba. Y mire, algo más que nos motiva a poder creer en Él. Dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Usted puede creer esta palabra? ¿Usted cree que el poder de Dios, aquel que operaba en Cristo Jesús, mientras que Él cumplía su ministerio terrenal, es permanente todavía? Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos.
Su palabra a través de la enseñanza sigue teniendo poder y poder perfeccionar la vida del hombre. Profundizar en nuestros corazones y en nuestras almas para que podamos ser gente de bien. Gente que bendigamos nuestra ciudad, nuestro trabajo, nuestro país a través de lo que Cristo ha hecho. Como hijos de Dios tenemos que anunciar el mensaje de la cruz. Es parte del mandato que el Señor nos ha dado. Ir y predicar el Evangelio. Pero pastor, yo no soy evangelista, no soy pastor, ni siquiera aprenda. Lo que recibió de gracia, compártalo. ¿Qué es su testimonio? Comparta lo que Cristo hizo en su vida. No es casualidad que usted haya llegado al conocimiento de Jesús. Algo aconteció en usted. Algo le pasó en su vida. Quizás Dios le sanó, Dios restauró su matrimonio, Dios le libró de alguna adicción que le afectaba, o qué sé yo, tantas cosas. O lo liberó de cosas de su pasado y de su vida. Cuente lo que Dios hizo con usted. Esa es la forma de poder dar testimonio de Jesús. Dar testimonio no es pararse en una esquina y con la Biblia y predicar el Evangelio y empezar a... Está bueno, eso es parte de la predicación, pero dar testimonio es poder anunciar lo que Cristo ha hecho en vos. Y esto tercero que el Señor Jesús hacía, dice, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Usted cree que el Señor Jesús lo puede sanar? A ver, ¿usted lo cree en verdad? Mire, antes de terminar esta reunión vamos a hacer una oración para que Dios esté obrando y haciendo un milagro en los cuerpos, en su enfermedad. Si usted ha creído a la palabra del Señor, la Biblia nos enseña, dice, oren por los enfermos y la oración de fe sanará, como dice, sanará al enfermo. Y si estuviera en pecado, sus pecados le serán perdonados. ¡Qué bueno! Y yo puedo contarlo desde el testimonio de lo que Dios hizo en mi vida, de lo que Dios hizo en tantas personas. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que la palabra de Dios tiene poder. Yo sé que la oración de fe puede sanar al enfermo. Sea cual sea tu enfermedad, si le crees al Señor, Dios lo puede hacer. Estas tres cosas el Señor hacía. Enseñaba, predicaba y dice, sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué estaba tratando de hacer el Señor? Introducir las enseñanzas de su reino. En una sociedad donde aún los mismos sacerdotes del momento se habían politizado y lo menos que hacían era preocuparse de las personas. Y sigue diciendo, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y es tremendo esta palabra, dice que tuvo ¿qué? Compasión. Tuvo compasión. Hermanos, y la iglesia de Cristo tiene que recuperar estos valores. Qué bueno es poder tener un culto como esto, a templo lleno, donde hoy le damos la bienvenida a 10 hermanos nuevos al cuerpo de Cristo, donde podemos pasar momentos agradables y lindos, pero en este mismo momento donde usted está disfrutando de esta reunión, hay chicos que se están drogando y están destruyendo sus vidas. Hay matrimonios que se están divorciando. Hay personas que están sufriendo en los hospitales. Hay gente que están pasando por momentos terribles de crisis emocionales,
de traumas que han vivido en la vida, de conflictos, de falta de perdón, que les ha generado una convulsión en su vida espiritual. Necesitan conocer a Jesús. Y dice la Biblia que Jesús tuvo compasión, porque ni siquiera los sacerdotes de la época se ocupaban de su tarea pastoral, de poder enseñarles, de poder hablarles de aquellos principios que estaban en el Antiguo Testamento. Y el Señor dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces le dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermanos, la gente hoy está necesitando de Jesús. Y como el mismo Señor dijo a sus discípulos: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y esta es la tarea que como iglesia tenemos que comprometernos a poder hacer: predicar el Evangelio. Es tan lindo poder disfrutar reuniones como esta, ¿verdad? Poder adorar a Dios, poder cantar, poder dar nuestras ofrendas, poder escuchar la palabra, ser ministrados por el Espíritu Santo. Pero vuelvo a decir, hay gente que necesita de Jesús. Y vos tenés en tu vida algo tan poderoso como es el mensaje que el Señor nos ha dado. Y que estas tres cosas se puedan cumplir en la iglesia, que podamos enseñarle a la gente a vivir una vida distinta, una vida conforme a los principios, a los valores que las Sagradas Escrituras plantan en nuestro corazón, que nos ayudan a poder ser libres, a poder pensar, a poder actuar en fe, a poder usar nuestro sentido común de las cosas para poder ser hombres y mujeres libres. Y lo último, poder orar a Dios. Qué lindo que en una célula, en una plaza, en un lugar, usted pueda presentar el Evangelio de Jesús a alguien. Usted se pueda atrever a decir: ¿puedo orar por vos? Quizás mientras está viajando en un colectivo de línea, donde hablamos tanto a veces de la gente y la gente está ansiosa de hablarnos y de contar sus problemas. Poder contactarnos. Si usted tiene algo tan precioso como la palabra, como poder orar por alguien y aún orar por los enfermos, que no es algo solamente de los pastores ni de los líderes, porque todo aquel que cree y es discípulo de Jesús, dice: aún mayores obras que estas vosotros haréis. Y creo que en este tiempo es el tiempo de la manifestación del poder del Evangelio, donde grandes obras de Dios tiene que haber en medio de nuestra comunidad, en medio de un mundo que está quebrado, roto, desahuciado, desarmado. Usted tiene un mensaje poderoso, el mensaje de Jesús. Amén. Quiero invitarles a que se pongan de pie antes de pasar a la Santa Cena. Quiero orar esta noche. No podemos hacer un llamado al altar porque no tenemos tanto espacio. Pero si usted ha creído, si usted cree en Jesús, yo le invito que ahí donde está, en su silla, usted está pasando por alguna situación, por alguna enfermedad, algún problema en su matrimonio, en su economía. Crea en Jesús. Levante su mano al cielo. Quiero orar por usted. ¿Qué dice esta última parte de la palabra?
que el Señor sanaba toda enfermedad y toda dolencia. Si hay una parte de tu cuerpo al cual puedes tocar, donde estás afectado o estás enfermo, yo te pido que lleves tu mano hacia aquel lugar. Tómese un minuto para poder hablar con Jesús. Si usted ha venido por primera vez, quiero decirte que la oración es hablar con Él, es contarle cuál es tu problema. Y yo te desafío que si has venido por primera vez, usted puede abrir su corazón a Jesús esta noche. Pueda decirle: Señor, me arrepiento de mis pecados, perdóname. Te acepto como mi Señor y Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, allí donde hay manos que se han levantado, Señor, esta noche. Es tu palabra, Señor, la que nos dice que la oración de fe sanará al enfermo. Señor, tú sanabas toda enfermedad y aún toda dolencia. Y tú no has cambiado, Señor. Tú no te has envejecido. Tu poder es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. Padre, por eso, conforme a tu palabra y a lo que tú nos has enseñado a través de ella, esta noche, Señor, extendemos nuestras manos al cielo y te pedimos, Padre, que a través de tu Santo Espíritu comiences a obrar. Toca, Señor, esos lugares que están siendo afectados por una enfermedad. Señor, en el nombre de Jesús, tú eres nuestro creador. Tú nos has hecho libres. Y te pedimos esta noche, en el nombre de Jesús, reprendemos toda enfermedad. Problemas cardíacos, problemas de columna, tumores, en el nombre de Jesús. Problemas en la vista, Señor. Oramos para que esos ojos sean sanos en el nombre de Jesús. Y comience a ponerle nombre a su enfermedad. Y dígale: Señor, yo creo a tu palabra. Ayúdame, Señor. Ayúdame a mi fe en el nombre de Cristo. Señor, oramos en el nombre de Jesús. Reprendemos todo espíritu de enfermedad, todo aquello que ha generado, Señor, traumas, enfermedades mentales en el nombre de Jesús, enfermedades óseas en el nombre de Jesús, enfermedades emocionales. Aleluya. Tú que lo escudriñas todo, Señor, hasta lo profundo de nuestro corazón. ¿Qué podemos ocultarte, Señor, si todo lo sabes? Por eso oramos con fe. En el nombre de Jesús, recibe esta noche de parte del Señor, recibe la sanidad. Créele en el nombre de Cristo. Te adoramos, Señor. Hay poder en tu sangre, Jesús. Si hay crisis emocionales, papá, que esta noche tú estés obrando y liberando. Traumas de la niñez. Situaciones de adicciones, papá, en el nombre de Jesús. Aquello que para el hombre es imposible, pero para vos no hay nada imposible. Todo lo creo, todo lo puedo en Cristo que me da fuerza. En el nombre de Jesús,
En el nombre de Jesús, te adoramos y te bendecimos, Señor. Amén, amén y amén. Aleluya. Gracias, Jesús. Y vamos a estar ahora sirviendo la cena del Señor.